Capítulo 1. El camafeo y el grito en la galería. La mansión de Lady Vivian Hargrave, en las afueras de Bath, era una obra de equilibrio entre lo aristocrático y lo excéntrico. Las paredes tapizadas en burdeos, los candelabros de cristal italiano y los retratos de antepasados con miradas juiciosas daban al lugar un aire casi teatral. Aquella noche de otoño, el aire traía consigo un aroma a hojas secas y secretos por desenterrar. Lady Vivian, de mejillas sonrosadas y un moño impecable que delataba su rigurosa rutina matutina, organizaba una pequeña velada en honor a su sobrina recién comprometida, la encantadora y siempre sonriente Clarissa Duval. El compromiso con Richard Granville, heredero de una fortuna industrial y rostro habitual en las columnas sociales, había sido anunciado hacía apenas una semana. Sí. Invitación a la velada era selecta. Solo 6 personas, además de la anfitriona y la joven pareja. Había vino francés, canapés que nadie sabía pronunciar y una sensación latente de que algo, aunque nadie lo dijera en voz alta, no encajaba. ¿Y ese broche?, preguntó de pronto la señora Ellen March, una viuda algo severa, señalando el cuello de Clarissa. «Es un camafeo antiguo que me regaló mi madre», respondió ella con suavidad, llevándose una mano al adorno. «Dice que perteneció a nuestra bisabuela. Lo llevaba cuando conoció a mi padre». Lady Vivian asintió, pero sus ojos se estrecharon un instante, como si recordara algo. «Ese camafeo no debería estar contigo, Clarissa», murmuró, más para sí misma que para los demás. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. El piano de cola en la esquina pareció volverse más imponente. Fue entonces cuando se escuchó el grito. No fue un grito largo ni melodramático. Fue breve, rasgado, como si se hubiera escapado de una garganta antes de que el miedo pudiera formarse del todo. Venía de la galería del piso superior. Richard fue el primero en moverse. Corrió escaleras arriba, seguido por el doctor Ambrose Bale, invitado de honor y antiguo amigo de la familia Hargrave. Cuando los demás llegaron, encontraron a la doncella, Marie, temblando al pie de una vitrina rota. En el suelo, fragmentos del camafeo de Clarissa. Junto a ellos, un pañuelo con una mancha oscura. Sangre. «¿Quién más subió aquí?», preguntó Richard, volviéndose hacia los presentes. Nadie respondió de inmediato. Marie seguía señalando el interior de la vitrina, donde antes reposaban algunas joyas de la familia Hargrave. «¿Faltan piezas?», susurró Lady Vivian, llevándose una mano al pecho. La policía local llegó a los 20 minutos. Declararon que se trataba de un intento de robo, probablemente de alguien interno, pero no había señales de forzamiento. Los invitados no fueron autorizados a irse. Las preguntas comenzaron a surgir como cuchillos afilados. ¿Por qué la vitrina estaba cerrada con llave si nadie más tenía la combinación? ¿Por qué el camafeo, regalo sentimental, estaba allí y no en el cuello de Clarissa? Esa misma noche, Lady Vivian envió un telegrama. Uno corto, directo, sin adornos. Poirot. Urgente. El pasado ha roto su silencio. El camafeo era solo el principio. Capítulo 2. La llegada de Poirot. La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa envolviendo la mansión Hargrave, como si la propia naturaleza intentara ocultar lo que había ocurrido. Las ventanas empañadas ofrecían vistas distorsionadas del jardín, y el silencio en los pasillos era casi absoluto, salvo por el ocasional crujido de una escalera de madera
o el tintineo de una taza en manos nerviosas. En el salón principal, el ambiente era tenso. Richard Granville discutía con voz baja pero vehemente con Lady Vivian, mientras Clarissa se mantenía sentada junto a la chimenea con los ojos perdidos en las llamas. La doncella Marie no había dicho mucho desde el incidente, limitándose a limpiar los restos de la vitrina como una autómata, evitando cualquier contacto visual. A las 10:30 en punto, el chirrido agudo del portón de entrada hizo que todos enmudecieran. Un coche negro se detuvo frente al camino empedrado. La puerta trasera se abrió y descendió una figura pequeña, pero impecablemente vestida, con un sombrero bombín gris, bigote perfectamente recortado y una maleta de cuero que parecía más ornamental que práctica. «Monsieur, dames», saludó Hercule Poirot con una ligera inclinación de cabeza. «He venido tan pronto como me ha sido posible». «¿La señora Hargrave?» Lady Vivienne se adelantó, conteniendo con dificultad la emoción que asomaba en sus ojos. «Monsieur Poirot, gracias por venir. Esto no es un simple robo. Hay cosas que no encajan, cosas que no puedo explicar». Aún Poirot asintió con gravedad, observando a cada uno de los presentes con una mirada que no juzgaba, pero tampoco perdonaba nada. ¿Y el objeto en cuestión? ¿El camafeo roto? Lo recuperamos en fragmentos. Marie lo encontró en el suelo. Estaba dentro de la vitrina junto con otras piezas familiares, pero Lady Vivian vaciló un momento. Esa vitrina nunca debió estar abierta. Y ese camafeo debería haber estado con Clarissa. Se lo di yo misma como regalo de compromiso. Clarissa se giró lentamente hacia Poirot, con una sonrisa forzada. «Lo llevaba anoche, monsieur, pero antes de cenar, lo dejé en mi habitación. Me incomodaba un poco el cierre. No entiendo cómo terminó en la galería». «¿Y alguien más tenía acceso a su habitación, mademoiselle?», preguntó Poirot con amabilidad. «Solo Marie. Pero ella me ha servido durante años. Es de total confianza». Poirot no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el rostro pálido de Marie, luego en Richard, que observaba todo con los brazos cruzados, y por último, en el doctor Ambrose Bale, quien se mantenía ligeramente apartado, como si observara un experimento clínico. «Tres bien. ¿Y la policía?», preguntó Poirot. «Dijeron que fue un robo fallido». Intervino Richard con tono ácido. «Pero no encontraron señales de forzamiento». «Nada más falta, aparte de algunas joyas sin mucho valor». «¿Y el camafeo?». «Pero la sangre», añadió Poirot con suavidad. «¿Se ha determinado a quién pertenece?». Lady Vivian negó con la cabeza. «Aún no. Están haciendo pruebas». Aunque según el inspector, parecía poca. Como un corte menor, tal vez del culpable al romper la vitrina. Poirot asintió, caminando lentamente por la estancia, deteniéndose ante un retrato antiguo colgado junto a la chimenea. «¿Quién es esta dama?». «Mi abuela, Eleanor Hargrave». El camafeo le perteneció originalmente a ella. Según la historia familiar, lo llevaba cuando escapó de un compromiso escandaloso a finales del siglo XIX. «Ah», dijo Poirot, y sus ojos brillaron. «Entonces es un símbolo de secretos pasados. Interesante». Se giró hacia el grupo. «Mes amis, permitidme hacer unas primeras observaciones. No deseo molestar a nadie, aún, pero necesito acceder a la galería, a las habitaciones y, por supuesto, hablar con cada uno de ustedes por separado. Les pido solo una cosa, que no abandonen la casa y que sean absolutamente sinceros. La verdad, por trivial que parezca,
es lo que revela las contradicciones. Marie, aún de pie, alzó por fin la voz. Monsieur Poirot, hay algo que no conté. No quise preocupar a la señora anoche, pero cuando subí a la galería, vi una sombra, una figura. Se esfumó antes de que pudiera verla bien. ¿Una figura?, repitió Poirot. ¿Alguien de esta casa? Marie apretó los labios. Luego murmuró: no lo sé. Solo sé que no caminaba como ninguno de ustedes. Un silencio denso cayó sobre la sala. Poirot cerró los ojos un instante, como si saboreara ese detalle. Entonces, ya tenemos una pista. O quizás una ilusión. Lo sabremos pronto. Y con una pequeña reverencia se dirigió escaleras arriba. Capítulo 3. Entrevistas a puertas cerradas. La biblioteca de la mansión Hargrave, con sus estantes alineados hasta el techo y su aroma a cuero antiguo, fue el escenario elegido por Poirot para sus entrevistas. Un reloj de péndulo marcaba el tiempo con solemnidad, como si registrara cada mentira, cada vacilación, cada palabra innecesaria. El alma humana, Hastings, solía decir Poirot, revela más en lo que intenta ocultar que en lo que dice, abiertamente. Y aunque Hastings no lo acompañaba esta vez, la filosofía del detective seguía intacta. El primero en ser llamado fue Richard Granville. Entró con paso firme, ajustándose los puños de la camisa como si estuviera en una sala de juntas. «Señor Granville», empezó Poirot, «¿diría usted que todos en esta casa deseaban sinceramente la unión entre usted y la señorita Duval?» «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió Richard tensando la mandíbula. «Lady Vivian organizó esta fiesta, ¿no es así?» «Una cortesía no implica aprobación», replicó Poirot con suavidad. «¿Hubo alguna objeción previa?» Richard respiró hondo. «Mi familia no está entusiasmada, si a eso se refiere. Ven a Clarissa como una elección sentimental, sin abolengo, sin conexiones importantes. Pero eso no importa. Es mi decisión». Poirot asintió, bajando la vista a sus impecables zapatos. «¿Dónde se encontraba usted cuando se escuchó el grito?» «En el salón, charlando con Ambrose. Fuimos los primeros en subir». «¿Y notó algo fuera de lugar?» Richard vaciló. «Solo la vitrina rota y a Marie gritando como si hubiera visto un fantasma. Eso fue todo». Poirot no añadió nada más. Simplemente anotó algo en su libreta y lo despidió con un gesto cortés. La siguiente en entrar fue Clarissa Duval. Llevaba el cabello recogido y los ojos hinchados, como si el sueño no hubiera sido parte de su noche. «Mademoiselle», dijo Poirot con tono compasivo, «el camafeo era importante para usted, ¿no es así?» «Mucho. Mi madre lo valoraba enormemente. Lo cuidó con devoción hasta que enfermó. Me lo dio poco antes de fallecer. Pero usted lo dejó en su habitación esa noche». «Sí», dijo, y bajó la mirada. Me sentía nerviosa, incómoda. Richard estaba más distante de lo habitual, y mi tía Vivian no dejaba de observarme, como si supiera algo que yo no. Poirot entrecerró los ojos. ¿Y esa incomodidad la llevó a dejar un objeto tan preciado sin resguardo? ¿Sin resguardo? No, dudó ella. Lo dejé en una cajita, sobre la cómoda. No pensé que alguien pudiera tocarlo. Esta casa siempre me pareció segura». Poirot inclinó la cabeza, meditando cada palabra. Luego formuló la pregunta que había guardado para el final. «¿Hay algo que tema me descubra, mademoiselle?» Ella lo miró fijamente. Por un momento pareció a punto de hablar, pero se contuvo. «No, nada».
Poirot anotó de nuevo, y Clarissa se retiró en silencio. El tercero fue el doctor Ambrose Bailey. Alto, delgado, con manos inquietas y mirada de hombre que observa más de lo que dice. Señor Bailey, ¿cuál es exactamente su relación con los Hargrave? Amistad antigua. Fui compañero del difunto esposo de Lady Vivian en Oxford. Desde entonces mantengo contacto regular. ¿Y con los demás invitados? A Clarissa la conozco desde niña. A Richard lo he visto en ocasiones sociales. Marie me resulta indiferente, aunque siempre tan callada. ¿Estuvo usted en el salón, en el momento del grito? Sí. Fue un sonido agudo, breve. Richard y yo subimos de inmediato. Marie ya estaba allí, pálida como un cadáver. Poirot observó con atención un tic nervioso en la comisura del labio del doctor. ¿Y usted, monsieur, cree que esto fue un robo? No del todo. Fue algo más teatral, como una advertencia o una puesta en escena. ¿Y quién, según usted, sería capaz de tal teatralidad? Ambrose sonrió con ironía. Lady Vivian, aunque dudo que rompiera su propia vitrina. Poirot no respondió, pero su pluma se movió con rapidez. Por último, fue el turno de Marie, la doncella. Entró con manos entrelazadas y los ojos bajos. Señorita Marie, dijo Poirot con voz calmada, usted afirma haber visto una figura. ¿Puede describirla? No con certeza. Fue solo una sombra. Pero miró alrededor con inquietud. Escuché algo. Una voz, murmurando. En francés. Poirot se irguió levemente. ¿Francés? Sí, monsieur. Decía algo como «Ce n'est pas encore l'heure». No es la hora aún. Poirot frunció el ceño, cruzando las manos. ¿Y qué no lo mencionó antes? Porque pensé que lo había imaginado. Estaba tan asustada. ¿Y quién aquí habla francés, aparte de mí? Marie dudó. Luego respondió. Lady Vivian. Estudió en Suiza, si no me equivoco. Poirot cerró la libreta y se puso de pie. Merci. Ha sido muy útil. Marie salió, y el detective permaneció solo en la biblioteca, meditando. Abrió su libreta y repasó sus notas. 4 entrevistas, 4 capas de reticencias, 4 verdades envueltas en medias mentiras. El reloj de péndulo marcó la hora. Poirot miró hacia la ventana empañada y susurró para sí. La sombra en la galería no fue vista por casualidad. Y el camafeo, quizás no se rompió. Quizás fue destruido deliberadamente. Capítulo 4. Una historia familiar que nadie quería recordar. La tarde avanzaba lentamente en la mansión Hargrave. Las sombras se alargaban por los corredores como si intentaran ocultar aquello que las paredes no querían revelar. Poirot, tras sus entrevistas, solicitó hablar a solas con Lady Vivian en su despacho privado, una estancia mucho más austera que el resto de la casa. Apenas un escritorio, una silla de lectura y un retrato ovalado colgado sobre la chimenea. Lady Vivian lo esperaba con las manos entrelazadas y los labios apretados, como una mujer que ha contenido durante años algo que ahora amenaza con salir. Monsieur Poirot, comenzó ella, con un suspiro imperceptible. No quiero que piense que soy supersticiosa, pero hay cosas en esta familia que no siguen la lógica ni el decoro. Poirot se sentó frente a ella, inclinando la cabeza con atención. Le ruego que continúe, madame. Todo lo que parece irrelevante puede ser, de hecho, la llave del misterio. Lady Vivian se levantó y caminó lentamente hacia el retrato. Señaló a la mujer pintada, elegante,
de ojos penetrantes, con un camafeo idéntico al destruido colgando de su cuello. Eleanor Hargrave, mi abuela. En su época causó un escándalo. Se comprometió con un aristócrata francés, pero días antes de la boda huyó con un joven inglés. Nadie sabe por qué. Abandonó todo, incluyendo una alianza que habría asegurado el futuro de la familia. ¿Y el camafeo? Era un regalo de ese prometido. Dicen que llevaba algo grabado en su interior, algo que solo ella sabía. Lo guardó hasta su muerte, y después pasó a mi madre, luego a mí. Cuando Clarissa cumplió 18, decidí que era momento de entregárselo. Pensé que quizás ella, con su dulzura, podría redimir el peso de la historia. Poirot entrelazó los dedos con lentitud. Y sin embargo, en cuanto lo recibe, alguien lo destruye. ¿No le parece curioso? Lady Vivienne se volvió hacia él, los ojos brillando con una emoción contenida. No fue un robo, fue un acto deliberado. Alguien quiere silenciar algo. Algo que ese camafeo representaba. Poirot no respondió. Su mirada se desvió al escritorio. Sobre él había una caja de madera pequeña, entreabierta. Lady Vivienne notó su interés y asintió. Ahí está lo que queda. Poirot se acercó y con guantes levantó la tapa. Dentro reposaban 3 fragmentos del camafeo. Marfil tallado, una figura femenina de perfil, partida justo a través del rostro. En el reverso de uno de los fragmentos, casi imperceptible, una inscripción desgastada. «Pour toujours». «E-L? E-L?» preguntó Poirot. «Eugène Lemoine». «El prometido francés». Poirot alzó una ceja. Tomó nota mental de aquel nombre. «¿Conserva alguna carta, documento o mención de este señor?» «Solo una fotografía de juventud y una carta muy antigua. La he guardado por años, pero no sé si tiene relevancia». Lady Vivienne abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Lo entregó a Poirot sin decir palabra. El detective lo examinó con cuidado. La caligrafía era apretada, apasionada. Lo leyó, en silencio, deteniéndose en una frase. «Si alguna vez rompes lo nuestro, juro que incluso el tiempo no podrá esconder lo que descubrí». «Amenaza velada», murmuró Poirot. Nunca supe qué quería decir. Mi abuela no hablaba de su pasado. Solo se le escapaba el nombre Eugène cuando soñaba o deliraba. Poirot cerró la carta con suavidad. «Madame, ¿cree usted que alguien de esta casa conoce esta historia?» Lady Vivienne dudó. Luego asintió lentamente. «El doctor Vale. Fue él quien ayudó a mi madre durante los últimos días. Revisó todas las pertenencias heredadas. Pudo haber leído esta carta. Tal vez». Mas Poirot se puso de pie. «Entonces, madame, temo que esta no es solo la historia de un camafeo roto, sino de un juramento que alguien decidió cumplir. Años después, Lady Vivienne lo miró fijamente. ¿Cree usted que hay alguien aquí, en esta casa, con lazos a ese pasado?» «Yo no creo, madame. Yo observo. Y hasta ahora, cada uno aquí oculta algo. Algunos lo hacen por miedo, otros por vergüenza. Pero uno de ellos, estoy seguro, lo hace por venganza». Una ráfaga de viento golpeó la ventana. Las hojas en el exterior danzaron como si alguien las hubiera agitado a propósito. Poirot se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Dígame, Lady Vivienne, ¿usted cree en las coincidencias?» «En esta casa, Monsieur Poirot, hace años que dejé de hacerlo». Capítulo 5. La pista que pasó desapercibida.
La noche descendía sobre la mansión Hargrave y con ella una quietud incómoda. Las luces eléctricas apenas suavizaban las sombras que se extendían por los largos pasillos. La cena fue un asunto breve y silencioso. Nadie hablaba demasiado. Las cucharas resonaban contra la porcelana con un ritmo tenso, como si cada uno contara los segundos hasta poder retirarse. Poirot, sin embargo, estaba especialmente animado. Su conversación giraba alrededor de trivialidades: el clima en Bélgica, los tipos de mostaza en Dijon, la ventaja de los calcetines ajustados. Pero en cada comentario inocente observaba, medía las reacciones, anotaba mentalmente las miradas cruzadas, los silencios que no correspondían. Cuando la cena terminó, todos se dispersaron por la casa como piezas que han perdido el centro de su tablero. Fue entonces cuando Poirot, con su acostumbrado sigilo, se deslizó hacia el ala este de la mansión, donde se encontraba la galería en la que ocurrió el incidente. No pidió permiso. No lo necesitaba. Su instinto lo guiaba como una brújula infalible. La vitrina seguía allí, cubierta por una sábana blanca, como si alguien quisiera ocultar la herida abierta de aquel crimen. Poirot la retiró con cuidado. El cristal roto había sido retirado, pero la base aún mostraba pequeñas gotas secas de sangre. No eran muchas, pero lo suficiente para sugerir un corte superficial o una puesta en escena. Se arrodilló y pasó una mano enguantada por debajo del mueble. Su dedo rozó algo. Un hilo. Apenas perceptible. Lo extrajo con pinzas. Era un delgado fragmento de tela negra, desgarrado. Poirot lo sostuvo bajo la luz tenue, lana fina. Y no era parte de los uniformes del servicio. Era algo más refinado, masculino. Posiblemente parte de un puño de camisa o el forro de una chaqueta. «Ah», susurró. El culpable dejó su firma, sin saberlo. Se levantó y al hacerlo, sus ojos se posaron en un pequeño espejo ovalado al final del pasillo. Un espejo antiguo, con el marco dorado desgastado. Desde su ángulo se podía ver perfectamente la vitrina. Y también la escalera. Cualquiera escondido allí habría podido vigilar sin ser visto. Una simple reflexión, pasada por alto. Poirot caminó hacia el espejo. Lo examinó. Lo tocó. Su superficie tenía una leve mancha, como si alguien lo hubiera tocado con dedos húmedos o temblorosos. Una sombra que observa desde los márgenes, murmuró, murmuró. Mientras tanto, en el piso inferior, Clarissa se encontraba en el invernadero, sentada entre macetas de helechos y orquídeas, con el rostro inclinado hacia el suelo. Lady Vivian entró con pasos suaves. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado. «¿Estás bien, querida?» «No lo sé», respondió Clarissa sin mirarla. «Me siento como si esta casa me empujara a confesar cosas que ni siquiera entiendo». «¿Hay algo que debas confesar?» Clarissa tragó saliva. ¿El camafeo tenía algo dentro? ¿Algo más que valor sentimental? Lady Vivian se tensó. ¿Por qué lo preguntas? Porque alguien quería destruirlo. Y ahora todos están tan nerviosos, tan callados, como si el simple hecho de que existiera fuera peligroso. Lady Vivian cerró los ojos un instante. Cuando era joven, encontré el camafeo abierto una vez. Había una nota diminuta dentro, en francés, pero no entendí su significado. Lo devolví sin decir nada. Nunca lo volví a abrir. ¿Y qué decía? No lo recuerdo del todo.
Algo sobre verdades selladas y traiciones antiguas. Pensé que era poesía. Clarisa la miró con súplica. ¿Y si no lo era? En la galería, Poirot terminaba su inspección cuando el crujido de un escalón le hizo girarse. ¿Era el doctor Ambrose Ball? «Monsieur Poirot», dijo con voz neutra. «¿Aún investigando entre fantasmas?» Poirot sonrió con cortesía. «Los fantasmas hablan, doctor Vale. Solo hay que escucharlos con paciencia. ¿Y usted qué lo trae aquí arriba a estas horas?» «Insomnio. Nada más. El mismo que me ha seguido desde que era estudiante. Este pasillo me relaja. Me recuerda a los hospitales». Poirot asintió, aunque sus ojos brillaron con suspicacia. Curiosa comparación. Una galería llena de retratos y objetos rotos, como pacientes esperando diagnóstico. «O sentencias», añadió Ambrose con una sonrisa ambigua. «Aunque no todos los síntomas son visibles». Poirot lo observó marcharse. Unos minutos después, regresó a la biblioteca y colocó el fragmento de tela sobre su libreta. Luego escribió 3 nombres: Richard, Ambrose, Lady Vivian. Encerró los nombres en círculos, pero antes de cerrar el cuaderno, dibujó algo más: el contorno de un camafeo, y detrás de él, el dibujo de una cerradura invisible. Una pista. «Ha hablado esta noche», murmuró. Y no fue el camafeo. Fue lo que se ocultaba detrás de él. Capítulo 6. Una confesión interrumpida. La madrugada trajo una lluvia fina, persistente, que tamborileaba contra los ventanales de la mansión. Hargrave con una insistencia melancólica. Dentro, el ambiente era aún más denso que el día anterior. Las palabras se volvían más cuidadosas, las miradas más esquivas. Y Poirot, como si todo aquello le produjera un placer casi académico, se movía por la casa con la calma de un relojero que detecta el tic desajustado entre un millar de engranajes. Fue en el comedor, mientras el desayuno se servía de forma casi simbólica. Nadie comía con verdadero apetito, que Lady Vivian rompió el silencio. «Esta situación es insostenible», dijo con voz firme, aunque ligeramente quebrada. «No dormir, no poder, confiar en nadie. Necesitamos respuestas, Monsieur Poirot». «Y las tendrá, madame», respondió él con cortesía, «pero solo cuando cada pieza esté en su lugar. Aún hay engranajes ocultos en este mecanismo». Richard, sentado frente a Clarisa, soltó un resoplido apenas disimulado. «O tal vez no hay misterio, solo paranoia y un incidente menor que se está inflando más de lo necesario». «¿Un incidente menor?», replicó Clarisa en voz baja, pero con un filo claro en su tono. «¿Llamas menor a un objeto familiar roto? ¿Una vitrina forzada y sangre en el suelo?» «Quizás me expresé mal», admitió Richard desviando la mirada. Poirot lo observó detenidamente sin intervenir. Luego se levantó con su taza de té aún humeante y se dirigió hacia el pasillo. No necesitaba escuchar más. El lenguaje de los cuerpos decía lo que las palabras omitían. Richard estaba conteniendo algo. A media mañana, Clarisa lo abordó, en la galería, justo frente al viejo espejo que Poirot había inspeccionado la noche anterior. «Monsieur Poirot, necesito hablar con usted, a solas». «Por supuesto, mademoiselle. Caminemos». Eligieron un rincón discreto del jardín de invierno, donde el cristal empañado ofrecía algo de intimidad. Clarisa parecía más resuelta que nunca, aunque su voz conservaba un temblor latente. «No, he sido completamente honesta». Poirot inclinó la cabeza con serenidad, sin sorpresa. «No muchos lo han sido.
pero me interesa especialmente lo que usted desea compartir. Ella se frotó las manos con fuerza. Cuando encontré el camafeo, semanas atrás, después de la muerte de mi madre, lo abrí. Sabía que no debía, pero lo hice. Y dentro encontré una nota enrollada. Estaba escrita en francés, con una letra antigua. ¿Y qué decía? No la entendí del todo. Algo sobre la traición de sangre y la deuda que aún respira. Me asusté. Se lo mostré a Richard, y él me pidió que no mencionara nada. Poirot se mantuvo inmóvil. Sus ojos brillaron, pero no interrumpió. Después, el papel desapareció. Pensé que lo había perdido. Pero ahora empiezo a pensar que alguien lo tomó, que alguien sabía lo que contenía. Tal vez alguien que no quería que lo encontráramos. Poirot asintió con lentitud. ¿Y Richard? ¿Qué opinaba? Me dijo que era una fantasía, que probablemente era solo un escrito sin sentido, pero después de eso comenzó a comportarse de forma distinta, más distante, más vigilante, como si supiera algo o temiera algo. Poirot se acercó un poco más. ¿Cree usted, mademoiselle, que él rompió el camafeo? No lo sé, dijo, casi con desesperación. Pero algo cambió en él. Algo que comenzó con esa nota. Antes de que pudiera añadir más, un grito rompió el silencio. Provenía del interior de la casa. Poirot se giró de inmediato. Clarissa también. Corrieron hacia el origen del sonido, seguidos por el repiqueteo nervioso de pasos. En el corredor junto a la biblioteca, Marie estaba arrodillada, temblando. A sus pies yacía una figura. El doctor Ambrose Bale. Había caído de bruces, un vaso roto a su lado y un líquido oscuro extendiéndose por la alfombra. Lady Vivian apareció segundos después, con el rostro descompuesto. ¿Qué ha pasado? Poirot se arrodilló junto al cuerpo, palpando el cuello del doctor. Vivo, pero inconsciente. ¿Envenenado? Preguntó Richard desde atrás. Poirot olfateó el vaso roto y frunció el ceño. No puedo confirmarlo aún. Pero esto no es una caída cualquiera. Marie, con voz entrecortada, dijo: «Le llevé té, como siempre», y al segundo sorbo cayó así. Poirot miró fijamente la bandeja, los restos del té derramado y el sobre que había quedado oculto bajo el brazo del doctor. Lo tomó. No estaba sellado. Dentro, una hoja arrugada, una carta. Empezaba con: «A quien corresponda, si algo me ocurre». Pero antes de poder leer más, un ruido lo distrajo. Clarissa, pálida como la pared, estaba de pie frente a ellos. «Esa letra», susurró, «es la misma de la nota del camafeo». Poirot no dijo nada. Solo dobló la carta con cuidado, la guardó en su chaqueta y se volvió hacia Lady Vivian. «Madame, nadie abandone la casa, nadie más. Esta historia acaba de dar un giro». Capítulo 7. Sombras en el pasado de Ambrose Bale. El doctor Ambrose Bale no despertó hasta bien entrada la noche. Para entonces, la mansión Hargrave había entrado en un estado de quietud cargada de tensión. La policía local, tras ser notificada por Poirot, envió a un oficial para custodiar discretamente la casa. Nadie discutió la necesidad. El segundo incidente había convertido la sospecha en miedo palpable. Poirot permaneció junto a la cama del doctor en la habitación de huéspedes, observando cada movimiento, cada parpadeo, como si incluso el proceso de volver en sí pudiera revelar algo. «Doctor Bailey», dijo finalmente, cuando los ojos del hombre se abrieron con lentitud.
¿Recuerda lo ocurrido? Ambrose intentó incorporarse, pero se llevó la mano a la cabeza con un gesto de dolor. Estaba escribiendo en la biblioteca. Luego vino Marie con el té, tomé un sorbo y... oscuridad. ¿Y qué estaba escribiendo? El doctor frunció el ceño, como si buscara un recuerdo perdido en una niebla densa. Una carta. Sentí que necesitaba dejar por escrito ciertas cosas. Cosas que podrían importar si algo me pasaba. Una decisión prudente. Asintió Poirot. Encontré la carta. No llegó a terminarla, pero menciona hechos enterrados y una deuda de juventud. ¿Podría aclararme a qué se refería? Ambrose cerró los ojos un instante. No puedo hablar con claridad. No todavía. No estoy seguro de en quién confiar. He visto cosas, Poirot. He leído cosas que no debí leer. Hace años. Poirot no presionó. Se levantó y alisó con cuidado el edredón de la cama. Entonces permita que le diga lo que yo veo, doctor. Veo un hombre que ha callado durante demasiado tiempo. Y veo que ese silencio ha comenzado a costarle caro. Ambrose no respondió. Solo volvió el rostro hacia la ventana, donde las ramas del roble proyectaban sombras movedizas sobre el vidrio. Poirot abandonó la habitación sin hacer ruido y descendió las escaleras. En la sala encontró a Clarissa sentada sola con una manta sobre los hombros. La joven lo miró con expresión agotada. ¿Cómo está? Débil. Confuso. Pero con algo más. Algo que intenta proteger. Aún no sé si por miedo o por culpa. Clarissa guardó silencio. Luego, en voz baja, preguntó: ¿Usted cree que fue envenenado? Poirot se sentó frente a ella. No hay duda, el líquido contenía rastros de digitalina, una sustancia derivada de la dedalera. Usada con precisión, puede ralentizar el corazón y causar colapso. En grandes dosis, sería letal. ¿Entonces alguien lo quiso silenciar? Poirot entrelazó los dedos. Tal vez. O tal vez quiso silenciarse a sí mismo antes de hablar más de la cuenta. Algunos secretos pesan tanto que el impulso de esconderlos es más fuerte que el de confesarlos. Clarissa bajó la vista, con la mirada fija en sus propias manos. Yo le pregunté a mi madre una vez si conocía a Ambrose, antes de que trabajara para los Hargrave. Ella solo dijo que era parte de una vieja historia que no debía repetirse. Poirot levantó las cejas. ¿Y eso no le pareció curioso? Pareció inquietante, como todo lo relacionado con este lugar. En ese momento, Richard apareció en la entrada del salón. Su rostro era una máscara de incomodidad. «Clarissa, ¿podemos hablar?» A solas. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y resignación. «Quizá mañana, Richard». «No esta noche». Él asintió con rigidez y desapareció por el pasillo sin más palabra. Poirot lo siguió con la mirada hasta que su figura se desvaneció. Luego se volvió hacia Clarissa. ¿Qué fue exactamente lo que leyó en la nota del camafeo? Sinach, frase que más me marcó, decía: «El hombre que cuida tu linaje es también quien lo destruyó». No entendí lo que quería decir. Poirot se quedó en silencio unos segundos como si masticara cada palabra. ¿Sabe quién atendió el parto de su madre? Ambrose, respondió sin dudar. Lo mencionaba a menudo. Decía que él la ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. Curioso, ¿verdad? Un médico de la familia tan cercano y, sin embargo, con vínculos tan poco claros al pasado. Tal vez su carta no era una confesión por lo ocurrido ahora,
sino por lo que ocurrió mucho antes. Clarissa lo miró fijamente. ¿Cree que él sabía algo sobre mí? Poirot sonrió, pero su respuesta fue tan medida como un péndulo. Yo no creo. Yo espero a que los hechos hablen. Y en ese instante, como si el destino jugara a favor del detective, la puerta principal sonó con un golpe seco. María acudió a abrir y regresó con un pequeño sobre en la mano. «Para usted, Monsieur Poirot». Lo dejaron en la verja sin firma. Poirot lo tomó. El sobre olía a humedad. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola frase escrita con tinta corrida. «No busque el culpable en el presente». El pecado fue cometido en 1897. Poirot no dijo una palabra. Solo se levantó y caminó hacia la galería, con paso lento, pensativo, dejando tras de sí una sensación inconfundible. La historia acababa de dar un paso atrás, para poder saltar hacia adelante. Continuamos con el capítulo 8. ¿El año del pecado? Capítulo 8. El año del pecado. Poirot estudió la nota anónima con detenimiento mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrar tonos pálidos por los ventanales de la galería. El pecado fue cometido en 1897. Una fecha. Un año que no era parte de la investigación actual, pero que, al parecer, sostenía todo el andamiaje oculto del misterio. Para Hércules Poirot no existían mensajes inocentes. Cada palabra era una llave, cada omisión, una cerradura. Decidió que era el momento de profundizar en los archivos familiares. Lady Vivian, aunque recelosa al principio, terminó cediendo. Guió a Poirot hasta un pequeño cuarto anexo a la biblioteca, donde una colección de álbumes, correspondencias, libros de cuentas y documentos amarillentos dormía bajo polvo y silencio. «No muchos entran aquí», admitió. «Estas cosas pertenecieron a mi madre y antes a mi abuela. A veces siento que al abrir estas cajas también desentierro sus voces». Poirot asintió con respeto. «Las voces del pasado no mienten, madame. Solo esperan ser escuchadas por quien sabe leer entre líneas». Tras una hora de búsqueda meticulosa, Poirot encontró un diario encuadernado en cuero oscuro. En la portada, apenas visible, las iniciales E.H., Eleanor Hargrave. Lo abrió con manos enguantadas. Las primeras páginas eran convencionales. Paseos, reuniones sociales, detalles de costura, incluso descripciones de menús servidos en cenas. Pero el tono cambió bruscamente a mediados de 1897. «He descubierto algo sobre Eugène que me hiela la sangre». Poirot frunció el ceño. Siguió leyendo. No es solo su herencia lo que oculta, es su pasado. Una sombra lo acompaña. Hoy vi en sus cosas una carta dirigida a un tal Delacroix. Mencionan dinero, silencio y algo que sucedió en Lyon. No entiendo aún, pero temo por mí. Unas páginas más adelante, otra anotación. Madre dice que no debo romper el compromiso, que sería un escándalo, pero yo no puedo casarme con un hombre que comercia con secretos, y finalmente he decidido huir, dejar atrás esta farsa, el camafeo. Lo guardaré, no por amor, sino como advertencia. Algún día, alguien entenderá. Poirot cerró el diario y quedó inmóvil. El crimen no había comenzado con la destrucción del camafeo. Había empezado con una decisión, con la elección de una mujer, joven, de abandonar un compromiso basado en el miedo. Pero, ¿qué vínculo real existía entre aquel suceso del pasado y los personajes de esta historia?
Esa tarde, Poirot reunió a Marie en la biblioteca. Había algo que le inquietaba desde el principio. Su silencio, su actitud sumisa, pero sobre todo su conocimiento del idioma francés. No era común en una doncella inglesa. Había que saber más. Marie empezó suavemente. Me dijo que oyó una voz hablando francés la noche del incidente. Pero lo que no ha dicho aún es por qué lo entendió tan bien. Marie se tensó, pero no respondió de inmediato. Monsieur, mi madre era francesa. Vine a Inglaterra cuando tenía 5 años. Lady Vivian lo sabe. Fue su familia quien me dio un lugar cuando mi madre murió. ¿Y su madre? ¿De qué parte de Francia era? Marie bajó la mirada. Léon Poirot no se movió, pero sus ojos se encendieron como carbones al rojo. ¿Y su apellido de nacimiento? Delacroix. El silencio fue absoluto. Solo el reloj de péndulo rompía el momento con su tic-tac constante, como si registrara un giro crucial en la partida. Marie, ¿su madre tuvo alguna relación con la familia Hargrave antes de usted? No lo sé, susurró. Solo decía que yo debía estar cerca de esa casa, que un día entendería, pero nunca dijo más. Cuando murió, tenía apenas 9 años. Lady Vivian me acogió como criada. Nunca pregunté más. Poirot se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Y recuerda alguna vez haber visto el camafeo antes de la noche en que lo encontró roto? Marie vaciló. Luego asintió con timidez. Sí, una vez, cuando era niña. Lo vi en el cuello de la señora Eleanor cuando aún vivía. Ella me miró y murmuró algo. En francés. Dijo, «C'est le destin», el destino, repitió Poirot. Esa noche, Poirot escribió en su cuaderno, Lyon, Eugène, Delacroix, Eleanor, 1897. Y luego, en una hoja aparte, una simple pregunta. ¿Y si el verdadero crimen no fue el camafeo roto, sino un hijo jamás ha reconocido? Pero aún no era momento de responder. Las piezas estaban casi todas sobre el tablero, pero el culpable aún se escondía, no detrás de una máscara, sino tras un apellido. Capítulo 9. El nombre que no aparecía en los registros. Poirot pasó gran parte de la mañana revisando los documentos familiares con una paciencia casi ritual. No buscaba solo pistas, buscaba vacíos. Sabía bien que los silencios en los archivos eran tan reveladores como las palabras escritas, en especial cuando alguien se había esforzado en borrar las huellas de un error o de un escándalo. Con la ayuda de Lady Vivian, accedió a los registros de nacimiento, defunciones y herencias, cuadernos de piel gastada, tinta casi desvanecida por el tiempo. Pero a Poirot no le interesaban los Hargrave que estaban, le interesaban los que no estaban. Fue en el libro de registros de 1898 donde encontró la omisión. Un salto de página. El nombre de Eleanor Hargrave aparecía como madre de un varón nacido el 6 de marzo, pero la línea donde debía figurar el nombre del padre estaba vacía. Lo más extraño era que el renglón del nombre del niño había sido tachado con tinta negra. Poirot se inclinó con más atención. Bajo la tinta oscura, con ayuda de una lupa, distinguió 2 letras. M de Marie Delacroix. No lo dijo en voz alta, solo cerró el libro con una lentitud calculada y volvió su mirada hacia Lady Vivian, que lo observaba con creciente inquietud desde la otra esquina de la biblioteca. «Madame, ¿usted sabía que Eleanor tuvo un hijo antes de su matrimonio?» Lady Vivian palideció.
No, siempre se nos dijo que su compromiso se rompió y después se retiró del mundo social. Jamás mencionó un niño, pero nació uno y fue registrado, aunque su nombre luego fuera borrado. Supongo que pocos en esta casa se tomaron la molestia de revisar estos archivos. Lady Vivienne se sentó de golpe, como si las palabras la hubieran derribado. «¿Está insinuando que Marie es...?» «No afirmo nada», dijo Poirot con calma, «pero empiezo a ver el contorno de una historia enterrada. El hijo no reconocido. La promesa de silencio. Una nota dentro del camafeo. Y ahora, alguien que intenta ocultar lo que estaba a punto de resurgir». En ese momento, Clarissa entró en la biblioteca. Iba pálida, pero con una resolución en los ojos que no había mostrado antes. «Monsieur Poirot», dijo, «necesito que vea algo. Lo encontré esta mañana, en una caja de mi madre, entre sus papeles». Le tendió una carta antigua, con el papel amarillento y la tinta desvaída. Poirot la abrió y leyó. El encabezado estaba fechado en 1951, apenas un año antes de la muerte de la madre de Clarissa. Estaba dirigida a ella, aunque claramente no fue entregada. «Querida Madeleine, algún día querrás saber quién fue tu verdadero padre. Tu tía Vivien me rogó que no te lo dijera, por tu bien y el de la familia. Pero no puedo llevarme este secreto conmigo. Eras el resultado de un momento de debilidad, con un hombre que guardaba su propio secreto. Te di mi apellido, pero naciste del linaje Hargrave. El único que sabía la verdad era Ambrose. Fue él quien me ayudó a dar a luz. Él quien selló el silencio con su lealtad». Poirot terminó de leer y levantó la mirada. Clarissa parecía al borde del colapso. «Entonces, no soy una Duval. Soy... ¿hija de un Hargrave?» Lady Vivienne se levantó lentamente con el rostro desencajado. «Eso es imposible. Eso es imposible». «No, madame», intervino Poirot con una frialdad precisa. «Es perfectamente posible. Y de hecho explica mucho. El resentimiento de algunos, las actitudes de otros, incluso la posición de Clarissa en esta casa. Siempre querida, siempre protegida, pero nunca completamente bienvenida». «¿Y si esto es verdad?», murmuró Clarissa temblando. «Entonces, Richard y yo...» Poirot alzó una mano con firmeza. «No hay parentesco directo. Su madre era prima de Lady Vivienne, y Richard no desciende de Eleanor Hargrave. No hay lazos consanguíneos de primer grado. Pero emocionalmente, esta verdad lo cambia todo». En ese instante se escuchó un golpe en la puerta principal. Un joven oficial entró con un sobre en la mano. «Para el señor Poirot. Acaba de llegar por mensajero privado». Poirot tomó el sobre con cautela. Lo abrió. Dentro, una hoja mecanografiada. «Dr. Bailey no cayó por accidente», intentó hablar. «Pagó el precio. El siguiente será el que diga demasiado». El camafeo fue solo la advertencia. Poirot cerró la nota. Su mirada se endureció. El culpable se siente acorralado. «¿Qué haremos?», preguntó Clarissa. Poirot se volvió hacia ella, y por primera vez desde su llegada, su tono adquirió un filo cortante. «Lo que siempre se hace cuando un asesino se oculta entre los rostros familiares. Lo obligaremos a cometer su error final». Capítulo 10. La trampa de Poirot. Esa misma noche, bajo el pretexto de una conversación final antes de que la policía avanzara con las diligencias formales, Poirot pidió que todos los habitantes la mansión Hargrave
se reunieran en el salón. La luz era tenue, proyectada por lámparas de pie que no alcanzaban a iluminar completamente los rincones. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas con constancia, como si acompañara el crescendo invisible de una sinfonía oscura. Richard fue el primero en llegar, con su chaqueta impecable, pero la mandíbula apretada. Clarissa, tras él, sostenía una copa de jerez con manos temblorosas. Lady Vivian se sentó en su sillón habitual, la espalda recta, el rostro tan sereno como podía fingirse. Marie se mantuvo junto a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos bajos. El doctor Ambrose, aún débil, fue traído en silla por el joven oficial de policía, su rostro pálido pero lúcido. Poirot se mantuvo de pie junto a la chimenea, con sus manos entrelazadas y su mirada recorriendo uno a uno los rostros. Cuando habló, lo hizo con una suavidad que parecía más peligrosa que cualquier acusación directa. Mes amis, esta reunión no es para exponer la verdad. Aún no. Es para ver cómo reacciona la verdad cuando se siente observada. Silencio. Apenas el crujido de un tronco en las brasas rompía la quietud. Hace días, continuó, se rompió un camafeo, un objeto con historia, un símbolo de una unión rota, de una promesa no cumplida y de una advertencia. Al principio, parecía solo un acto de vandalismo, quizás de rabia o confusión. Pero luego vino la sangre, el intento de envenenamiento y, sobre todo, los secretos. Poirot se acercó al centro de la estancia, su voz firme, pero no agresiva. El problema no es quién rompió el camafeo, sino por qué. Porque quien lo hizo sabía lo que contenía. No solo el adorno, sino la historia oculta en él, y quiso eliminarla. Richard bufó suavemente. ¿No puede simplemente decirnos lo que sabe? Poirot lo miró con calma. ¿Y qué ganaría con ello? Un asesino desesperado no es fácil de atrapar, salvo si cree que ya ha escapado. Se volvió hacia Clarissa. «Mademoiselle, ¿podría confirmar delante de todos que la nota hallada dentro del camafeo ya no está en su poder?» Clarissa asintió, con un gesto breve. Desapareció el mismo día que se rompió el broche. Poirot asintió con lentitud. Luego se dirigió hacia Marie. «Mademoiselle Delacroix, ¿puede decirnos algo más sobre su madre? ¿Algún nombre, alguna relación con los Hargrave que no haya revelado?» Marie levantó la mirada con nerviosismo, pero su voz fue clara. «Solo recuerdo una carta que ella siempre guardó. Nunca me dejó leerla. Estaba firmada por alguien llamado E. Nunca supe más». Lady Vivian hizo un leve gesto con la cabeza, casi imperceptible. Poirot lo notó. «¿Reconoce usted algo de esto, madame?» «Eleanor», dijo Lady Vivian con dificultad. «Mi abuela. Es posible que haya escrito a la madre de Marie. Si sabía que había tenido un hijo con con Eugène». Poirot volvió a su lugar y cambió de tono, más directo ahora. «Hay un hecho que aún no he revelado. La nota anónima que recibí esta mañana fue mecanografiada, pero la cinta de la máquina estaba mal alineada. Las letras tenían ligeros desplazamientos. Examiné la máquina de escribir del escritorio de la biblioteca. Coincidencia exacta. Todos miraron instintivamente hacia el rincón donde solía reposar la máquina. «Eso no prueba nada», dijo Richard rápidamente. «Todos hemos escrito ahí». «¿Todos?», repitió Poirot. Curioso. Porque el único con un motivo directo para callar al doctor Vale
era quien más temía que la verdad afectara su posición, su estatus y su futura herencia. Alguien que necesitaba evitar que Clarissa supiera que tenía tanto derecho al apellido Hargrave como él mismo. Richard se levantó, furioso. ¿Está acusándome a mí? Poirot levantó una mano, sereno. No, monsieur, aún no. Pero le estoy dando la oportunidad de negarlo antes de que lo demuestren las pruebas que la policía recuperará esta noche. Porque he solicitado la búsqueda en su habitación, en especial de los restos de una nota o de la cinta vieja de la máquina. Richard titubeó. Esto es ridículo. Poirot se volvió hacia el doctor Vale. ¿Y usted, doctor? ¿Quién más sabía del nacimiento de Marie? Ambrose, con voz débil, respondió. Solo Eleanor. Y Eugène. Yo lo supe por accidente, al atender un caso en Lyon, años después. Me pidieron callar. Y lo hice. Poirot caminó lentamente por la habitación, como si cada paso acercara la verdad a la superficie. Hay un secreto enterrado, pero alguien lo desenterró. Alguien lo leyó. Y entonces, como una sombra antigua, comenzó a moverse por esta casa. No para esclarecer el pasado, sino para enterrarlo de nuevo. Esta vez, con testigos si era necesario. Los rostros estaban tensos, los silencios como cuchillas en el aire. Poirot se detuvo junto al retrato de Eleanor Hargrave. Todo comenzó aquí, y ahora está por terminar. Y con eso salió del salón, dejando a todos congelados. Detrás de él solo quedaron preguntas, sin responder, y un asesino que, por primera vez, empezaba a temer que sus huellas no se habían borrado tan bien como pensaba. Capítulo 11. La reunión final de los sospechosos. La tarde siguiente, bajo un cielo encapotado y un aire que anunciaba tormenta, Hercule Poirot solicitó una última reunión. Esta vez no hubo excusas. Nadie se atrevió a cuestionarlo. En la galería, entre los retratos familiares y las vitrinas parcialmente vacías, se colocaron sillas formando un círculo imperfecto. La atmósfera era tensa, cargada de una electricidad que aún no se atrevía a estallar. Poirot, como siempre, llegó el último. Vestía con una precisión casi teatral, traje gris perla, pañuelo perfectamente doblado y su bigote, si cabe, más esculpido que nunca. Caminó hasta el centro del círculo y por un instante se detuvo en silencio, contemplando a cada uno de los presentes como si los pesara, no por sus palabras, sino por sus almas. Mes amis, comenzó. Les agradezco su paciencia. Esta historia ha sido más que un crimen. Ha sido una excavación. No en la tierra, sino en la sangre. Un murmullo recorrió el grupo. Poirot prosiguió. Todos ustedes han tenido algo que ocultar, y no los culpo. La familia Hargrave ha sido, durante generaciones, un tejido de silencios elegantes, pero un tejido fino se desgarra si se tira del hilo correcto. Se volvió hacia Lady Vivian. Madame, usted protegió a su madre, luego a su sobrina, y después a esta casa, pero en el proceso dejó escapar detalles, como la omisión en el registro de nacimiento de 1898. Lady Vivian inclinó la cabeza, derrotada. No fue malicia, fue miedo. A que el pasado nos contaminara a todos. Y lo hizo, madame. Solo que por debajo. Poirot caminó unos pasos, deteniéndose frente a Marie. Usted, mademoiselle Delacroix,
Ha vivido en esta casa como criada, pero lleva en su sangre la historia que todos quisieron olvidar. Usted es hija del hijo perdido de Eleanor Hargrave, y aunque nunca lo supo con certeza, su presencia ha sido un recordatorio viviente. Marie no dijo nada, pero su rostro se transformó, no por sorpresa, sino por algo más complejo, una tristeza contenida, casi una aceptación. Poirot se volvió entonces hacia el doctor Ambrose. Usted supo todo desde el principio, vio nacer la mentira y decidió no detenerla. Y cuando finalmente intentó hablar, lo intentaron silenciar. Ambrose cerró los ojos, como si la confesión implícita ya no pudiera resistirse. «Es cierto», murmuró, pero no sabía quién más lo sabía. Solo quise advertirle a Clarissa. Ella tenía derecho a saber. Poirot asintió lentamente. Y lo sabía, porque el camafeo contenía la nota de su madre. Una nota que desapareció después de que ella se la mostrara a Richard. Todos giraron la mirada hacia él. Richard permanecía en su silla, rígido, los puños cerrados. Aún no hablaba. «¿Richard Granville?», dijo Poirot con voz grave. Su posición como heredero dependía de una sola cosa, que Clarissa no fuera sangre Hargrave, pero una vez que lo supo, todo cambió. Richard alzó la cabeza. «Yo no la envenené, ni toqué ese camafeo. No rompí nada». «¿No?», replicó Poirot. «Entonces, ¿por qué la cinta vieja de la máquina de escribir estaba oculta en su armario? ¿Por qué su caligrafía coincide con las anotaciones falsas en el libro de herencias que quiso alterar para demostrar que Clarissa no tenía derecho? Eso no prueba que yo la atacara. No, pero demuestra intención, y en este caso bastó con eso. El veneno en el té del doctor Vale no fue puesto por usted. Fue colocado por alguien más. Alguien que no deseaba que Richard arruinara lo que por fin estaba saliendo a la luz. Todos miraron sorprendidos. Poirot se volvió lentamente hacia la figura más inesperada. Marie, ella no lloraba, solo lo miraba, quietamente. «Lo descubrí esa misma noche», dijo con una calma espeluznante. Escuché la conversación. Richard había leído la nota. Sabía quién era Clarissa. Y quería callarla. Quería enterrar todo de nuevo. Igual que lo hicieron con mi padre. Igual que lo hicieron con mi madre. Y usted actuó, dijo Poirot, sin juicio, solo con precisión. No para matarlo, solo para advertirlo. Pero el doctor Bailey escuchó. Y entonces todo se desmoronó. Clarissa se llevó las manos al rostro. «Marie, ¿por qué no dijiste nada?» «¿Y qué habría cambiado?», respondió ella. «Aquí solo se escucha a los que tienen apellido. Yo era la sombra, pero mi sangre era tan Hargrave como la suya». Poirot se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Usted no mató a nadie, pero en su intento de proteger una verdad, estuvo a punto de crear otra tragedia». Marie bajó la cabeza. «Estoy lista para declarar todo». Poirot asintió. «No será necesario, porque lo que necesitaba ya lo ha dicho. Y ahora solo queda una última pieza por colocar». Se volvió hacia Richard. «El intento de destruir el camafeo, de borrar el registro, de intimidar al doctor Vale, todo fue suyo. La única pregunta es, ¿intentará aún ocultarlo?». Richard no respondió, pero su mirada vacía fue suficiente. No había nada más que negar. Poirot dio un paso atrás. «Mañana
La policía formalizará los cargos, pero esta noche, la casa Hargrave deja de esconder sus pecados. Capítulo 12. La revelación y el adiós de Poirot. A la mañana siguiente, la lluvia cesó por primera vez en días. Un cielo grisáceo, despejado de tormentas, se extendía sobre los jardines mojados de la mansión Hargrave. En el salón, una calma tensa parecía haber descendido sobre todos, como si el aire mismo supiera que el final había llegado. Poirot, ya vestido con su abrigo beige y su sombrero cuidadosamente colocado, se disponía a despedirse. Pero antes, como era costumbre en él, reunió a los principales protagonistas para dar su explicación final. No lo hacía por vanidad. Lo hacía porque la verdad debía ser dicha con claridad, sin atajos, porque la mente criminal, decía, solo podía ser vencida con orden. «Mesdames et messieurs», comenzó con voz serena, anoche fue revelado aquello que llevaba demasiado tiempo oculto. El pecado del pasado, como bien dijo una nota anónima, se cometió en 1897, y toda esta tragedia reciente fue el eco tardío de ese acto. Se volvió hacia Clarissa. «Mademoiselle, usted es hija del hijo perdido de Eleanor Hargrave, fruto de un compromiso deshecho y de una verdad silenciada. Su madre, Madeleine, recibió una carta con la revelación, pero decidió no romper el silencio. Solo al final sintió la urgencia de dejarlo por escrito. Esa carta cambió todo. Luego, hacia Marie. Usted, por su parte, es hija del mismo hombre, a través de otra historia olvidada. Un linaje paralelo, relegado a las sombras. Su madre, una joven de Lyon, fue víctima del mismo patrón: seducción, abandono y silencio. Usted fue traída a esta casa por orden de Eleanor, quizás como intento de enmendar su culpa. Nadie se atrevió a decirlo, pero su lugar aquí nunca fue casual. Marie permanecía en pie, con los ojos bajos, pero sin lágrimas. Su rostro tenía la dignidad de quien por fin ya no tiene que esconderse. Poirot siguió. El camafeo no fue solo un objeto, fue una cápsula del tiempo. Guardaba una nota escrita por Eleanor, condenando a Eugène Lemoine, el prometido traidor. Esa nota fue lo primero que se intentó silenciar. Richard la vio y comprendió que si Clarissa tenía sangre Hargrave, podía reclamar herencia, poder, historia. Se volvió hacia él. «Monsieur Granville, usted no cometió un crimen de sangre, pero sí de intención». Rompió el camafeo, ocultó la nota, manipuló documentos y trató de acallar al doctor Vale mediante amenazas veladas. Lo que no previó fue que alguien más también tenía algo que proteger. «Marie», susurró Clarissa. Poirot asintió. Sí, ella oyó la conversación. Y en un gesto desesperado, ni totalmente inocente ni criminal, colocó digitalina en el té del doctor. Quiso asustar, no matar. Pero el gesto casi provocó una tragedia. «Yo solo quería que se detuviera», dijo Marie, por fin, «que dejara de jugar con lo que no le pertenecía». Poirot se volvió al doctor Vale, quien lo observaba con una mezcla de alivio y vergüenza. «Y usted, monsieur, guardó el secreto demasiado tiempo. Por lealtad, quizás. Por miedo, seguro. Pero cuando decidió hablar, ya era tarde. Aún así, su carta inacabada fue la última pieza del rompecabezas. El detective caminó hasta el ventanal, donde el sol luchaba por colarse entre las nubes. Este no fue un caso de asesinato,
sino de identidad, de quienes fueron excluidos del relato oficial, de un apellido que pesó más que la verdad, y de cómo los pecados del pasado no desaparecen, solo esperan el momento de volver. Clarissa se acercó lentamente a Marie. No hubo palabras, solo una mirada sostenida, un reconocimiento silencioso. Hermanas de padre, hijas de un legado escondido, unidas, no por la sangre que las separó, sino por la verdad que las había salvado. Poirot se volvió hacia la puerta, tomó su bastón y su maletín. El joven oficial asintió con respeto, y Lady Vivian, visiblemente conmovida, le tomó la mano brevemente. Ha salvado algo más que el nombre de esta familia, Monsieur Poirot. Él inclinó la cabeza, como siempre. No, madame. Solo ayudé a que la verdad se quitara su disfraz. Los Hargrave deberán vivir con lo que esa verdad revela. Ya en la entrada, Clarissa lo alcanzó. ¿Y ahora qué ocurrirá? Poirot sonrió con gentileza. El tiempo no se puede rebobinar, mademoiselle, pero sí puede escribirse un nuevo capítulo, con más luz y menos secretos. ¿Y usted? Yo regresaré a Londres. Tengo una cita con mis petites cellules grises y un desayuno digno de ese nombre. Gracias, Monsieur Poirot. Él se detuvo en el umbral. El viento agitó los árboles y, por un instante, el silencio regresó. La verdad, señorita Duval, dijo sin volverse, nunca se destruye. Solo espera que alguien la escuche. Y con eso, Hércules Poirot cruzó el umbral de la mansión Hargrave, dejando atrás un misterio resuelto, pero un eco persistente. Uno que seguiría latiendo en cada retrato, en cada esquina y, sobre todo, en el recuerdo de un camafeo roto que, finalmente, había dicho todo lo que guardaba.